Leyenda de Abgar. La leyenda de Abgar es un conjunto de cartas que afirman ser una correspondencia intercambiada entre Jesús de Nazaret y el rey Abgar V. Los documentos surgieron por primera vez en el siglo IV cuando Eusebio de Cesarea publicó las dos cartas que supuestamente fueron descubiertas en los archivos de Edesa. Afirman haber sido escritos durante el último año de la vida de Jesús. Abgar V fue rey de Osroene con su capital en Edesa, una ciudad siria en la Alta Mesopotamia. Según la leyenda, el rey Abgar V estaba afectado por la lepra y había oído hablar de los milagros de Jesús. Reconociendo la misión divina de Jesús, Abgar escribió una carta de correspondencia a Jesucristo pidiendo ser curado de su dolencia. Luego invitó a Jesús a buscar refugio en Edesa como un refugio seguro de la persecución. En su supuesta respuesta, Jesús aplaudió al rey por su fe, pero rechazó la solicitud. Lamentó que su misión en la vida le impidiera visitar la ciudad. Jesús bendijo a Abgar y prometió que después de ascender al cielo, uno de sus discípulos sanaría todas las enfermedades del rey y sus súbditos en Edesa. Las cartas, aunque tomadas en serio en muchas tradiciones cristianas durante siglos, generalmente se clasifican como pseudepigrapa por los cristianos y eruditos modernos. Desarrollo de la leyenda de Abgar. La historia de cómo el rey Abgar y Jesús habían tenido correspondencia fue contada por primera vez en el siglo IV por el historiador de la Iglesia Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, I 13 y 3.1, y fue contada en forma elaborada por Efrén el Sirio en la doctrina siríaca del siglo V de Adai. Una versión temprana de la leyenda Abgar existe en la doctrina siríaca de Adai, un documento cristiano primitivo de Edesa. El Epístola Abgari es una recensión griega de la carta de correspondencia intercambiada entre Jesucristo y Abgar V de Edesa, conocida como los Hechos de Tadeo. Las cartas probablemente fueron compuestas a principios del siglo IV. La leyenda se hizo relativamente popular en la Edad Media de que las letras fueron traducidas del siríaco a los idiomas griego, armenio, latino, copto y árabe. Contexto histórico. Eusebio contiene el relato más antiguo conocido de la leyenda de Abgar en su primer libro Historia Eclesiástica, K 325 EC, como parte de su discusión de Tadeo de Edesa. Eusebio afirma que Tadeo fue a Abgar a petición del apóstol Tomás, después de la resurrección de Jesús. También afirma proporcionar la correspondencia entre Abgar y Jesús, que traduce del siríaco. Carta de Abgar a Jesús. El historiador de la Iglesia Eusebio registra que los archivos de Edesa contenían una copia de una correspondencia intercambiada entre Abgar de Edesa y Jesús. La correspondencia consistía en la carta de Abgar y la respuesta dictada por Jesús. El 15 de agosto de 944, la iglesia de Santa María de Blachernae en Constantinopla recibió la carta y el mandilión. Ambas reliquias fueron trasladadas a la iglesia de la Virgen del Faro. Un curioso crecimiento ha surgido de este evento, con los estudiosos disputando si Abgar sufría de gota o de lepra, si la correspondencia estaba en pergamino o papiro, y así sucesivamente. El texto de la carta era: Abgar, gobernante de Edesa, a Jesús el buen médico que se ha aparecido en el país de Jerusalén, saludando. He escuchado los informes de usted y de sus curas realizadas por usted sin medicinas ni hierbas. Porque se dice que haces que los ciegos vean y los cojos caminen, que limpias a los leprosos y echas fuera espíritus impuros y demonios, y que curas a los afligidos por enfermedades persistentes, y resucitas a los muertos. Y habiendo escuchado todas estas cosas concernientes a ti, he llegado a la conclusión de que una de dos cosas debe ser verdadera, o eres Dios, y habiendo bajado del cielo haces estas cosas, o bien tú, que haces estas cosas, eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, te he escrito para preguntarte si te tomarías la molestia de venir a mí y sanar todos los males que sufro. Porque he oído que los judíos están murmurando contra ti y están conspirando para herirte. Pero tengo una ciudad muy pequeña pero noble que es lo suficientemente grande para los dos. Jesús le dio al mensajero la respuesta para regresar a Abgar. Bienaventurados los que habéis creído en mí sin haberme visto. Porque está escrito concerniente a mí, que los que me han visto no creerán en mí, y que los que no me han visto creerán y serán salvos. Pero con respecto a lo que me has escrito, para que venga a ti, es necesario que cumpla todas las cosas aquí para las que he sido enviado, y después de haberlas cumplido, así ser llevado de nuevo a aquel que me envió.
Pero después de que haya sido tomado, te enviaré a uno de mis discípulos, para que pueda sanar tu enfermedad y darte vida a ti y a los tuyos. Egeria escribió sobre la carta en su relato de su peregrinación en Edesa. Leyó la carta durante su estancia y comentó que la copia en Edesa estaba más llena que las copias en su casa, que probablemente era Francia. Además de la importancia que alcanzó en el ciclo apócrifo, la correspondencia del rey Abgar también ganó un lugar en la liturgia durante algún tiempo. Las liturgias siríacas conmemoran la correspondencia de Abgar durante la Cuaresma. La liturgia celta parece haberle dado importancia. El Liber Hymnorum, un manuscrito conservado en el Trinity College de Dublín, E4, 2, da 2 colecciones en las líneas de la carta a Abgar. Incluso es posible que esta carta, seguida de varias oraciones, haya formado un oficio litúrgico menor en algunas iglesias católicas. Este evento ha jugado un papel importante en la autodefinición de varias iglesias orientales. Abgar se cuenta como santo, con fiestas el 11 de mayo y el 28 de octubre en la Iglesia Ortodoxa Oriental, el 1 de agosto en la Iglesia Siria y diariamente en la Misa de la Iglesia Apostólica Armenia. Erudición crítica. Varios estudiosos contemporáneos han sugerido los orígenes de la tradición de la conversión de Abgar, aparte del registro histórico. S. Carros sugiere que la historia de Abgar está en el género de un mito genealógico que remonta el origen de una comunidad a un antepasado mítico o divino. F. C. Berkit argumenta que la conversión de Edesa en la época de Abgar V II fue retropuesta en la era apostólica. William Adler sugiere que el origen de la historia de la conversión de Abgar V fue una invención de un investigador anticuario empleado por Abgar V II, que se había convertido recientemente al cristianismo, en un esfuerzo por arraigar con seguridad el cristianismo en la historia de la ciudad. Walter Bauer, por otro lado, argumentó que la leyenda fue escrita sin fuentes para reforzar la cohesión del grupo, la ortodoxia y la sucesión apostólica contra los cismáticos heréticos. Sin embargo, varias fuentes distintas, conocidas por no haber estado en contacto entre sí, afirmaron haber visto las cartas en los archivos, por lo que su afirmación es sospechosa. Avances significativos en la erudición sobre el tema han sido hechos por la traducción de Desreumaux con comentarios, la colección de testigos textuales de M. Yert de la leyenda y estudios detallados de la ideología de las fuentes por Brock, Griffith y Mirkovic. La mayoría de los estudiosos ahora afirman que el objetivo de los autores y editores de textos sobre la conversión de Abgar no estaban tanto preocupados por la reconstrucción histórica de la cristianización de Edesa como por las relaciones entre la Iglesia y el poder estatal, basadas en las ideas políticas y eclesiásticas de Efraín el Sirio. Sin embargo, los orígenes de la historia están lejos de ser ciertos, aunque las historias registradas parecen haber sido moldeadas por las controversias del siglo III DC, especialmente como respuesta a Bardaisan. El erudito Bart de Hermann cita evidencia de Andrich Bers y otros para considerar toda la correspondencia como forjada en el siglo III por cristianos ortodoxos como una polémica antimaniquea, y completamente espuria.